Hola amigos, soy Adriana Calvo y soy apasionada del teatro. El día de hoy estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en estas cápsulas que he llamado Tras Bambalinas y cuyo objetivo son el darles a conocer un poquito de lo que hay atrás de una puesta en escena. La semana pasada platicábamos sobre el análisis de texto, esa parte del trabajo de mesa en el cual nosotros leemos el texto que se ha seleccionado y empezamos a encontrar ciertos elementos dentro de él que nos permitirán ir armando nuestra historia y nuestros personajes. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esa creación del personaje, que sería, si lo vemos de una forma lógica, el siguiente punto a seguir. El proceso creativo de una obra de teatro es muy complejo. ¿Por qué? Porque es un trabajo de mucha gente creativa. Nosotros tenemos el elenco de los actores, el director, tal vez tengamos un técnico de iluminación, un técnico de sonido, podemos tener un escenógrafo, podemos tener un vestuarista, en fin, tenemos un equipo creativo muy grande. Y todo ese equipo creativo va a ir aportando ideas para ir formando esta obra de teatro paso por paso. Yo comparo este proceso como una bola de nieve, porque empieza chiquita en un extremo y se va trabajando y trabajando y trabajando y llenando de ideas y de sugerencias hasta llegar a una bola enorme al otro lado, donde podemos ver el trabajo ya finalizado. Pero no nos desviemos del tema y sigamos con la creación de personaje. A mí me gustaría mucho poderles dar un esquema como el que vimos la semana pasada de los 7 puntos para analizar un texto, para crear un personaje, pero es un proceso mucho más complejo. Depende, claro, muchísimo de la experiencia del actor, de la forma de trabajar, del método con el cual se sienta más seguro. Pero si empezamos a hablar de métodos de actuación, amigos, no vamos a terminar nunca. Así que lo único que les voy a decir es que el trabajo de creación de personaje es un trabajo conjunto entre el actor y el director. Porque el actor empieza a tener su propia visión de lo que va a crear. Pero el director también, recuerden, tiene una visión de lo que quiere ver en escena. Lo que sí es un hecho es que ambos, director y actor, deben de trabajar sobre el texto que se está analizando. Hay 2 aspectos, a grosso modo, que yo podría decirles que se deben de tomar en cuenta para crear un personaje. El aspecto físico y el aspecto psicológico. Obviamente se complementan. Y toda esa información la sacaremos del texto que estamos trabajando. El aspecto físico a veces nos ayudan las acotaciones o las descripciones que en la dramaturgia encontramos del personaje. Si nos dicen que es una persona de cierta edad o que tiene algún impedimento físico o de cierta estatura, bueno, pues entonces ya tenemos un camino avanzado. Pero si no nos dice nada de eso, tendremos que empezar a analizar y leer entre líneas un poco de esas características físicas que tiene nuestro personaje. Por ejemplo, empezar a determinar si el personaje realiza ejercicio o no realiza ejercicio, dependiendo de lo que tal vez de cómo se alimente, de la edad que tenga, calculándolo de acuerdo a hacia sus hijos, las edades que tienen, cuánto tiempo tiene de casado, en fin. Tenemos que ir buscando todas esas características físicas que van a permitir al actor ir construyendo esa expresión corporal de su personaje. Y el aspecto psicológico. Aquí me parece muy importante comentarles algo. El actor no es el personaje. El actor va a manejar conscientemente los datos que justifiquen la conducta del personaje. Es decir, el actor necesita encontrar esos elementos, no solo para construir los signos visibles que darán vida a ese personaje, la parte física, sino también posicionarse con suma claridad frente al discurso del personaje, esté o no esté de acuerdo con él. Vamos a un ejemplo más claro. Imaginémonos en una obra de Dostoyevsky, escritor ruso, con un bagaje cultural, un bagaje histórico, un bagaje emocional muy diferente a todos nosotros los latinos.
Tal vez en una obra de Dostoyevsky, una madre reciba la noticia de la muerte de sus hijos en la guerra y lo único que haga al recibir esa carta es agradecer, cerrar la puerta y sentarse en un sillón. Probablemente para mí, Adriana Calvo, actriz mexicana, la respuesta de la madre en ese momento es completamente incomprensible. No puedo creer que si me traen la noticia de que mi hijo ha muerto en la guerra, simple y sencillamente agradezca y me siente en un sillón. Lo más probable es que yo, como madre latina, me desgarre las vestiduras, me tire al piso a llorar y no me quiera levantar hasta la siguiente cena. Pero esa situación la realizaría Adriana Calvo, no la madre de la obra. Es entonces a lo que me refiero. Tenemos que construir ese personaje desde la visión de la dramaturgia. Hay actores a los que les parece muy útil analizar y estudiar al autor de la dramaturgia y entender todo ese bagaje cultural que ya les mencioné trae encima. Porque al entender de dónde viene la escritura del autor, podemos muchas veces entender qué es lo que nos quiere decir con sus personajes. Hay algunos otros actores que simple y sencillamente se aferran al texto y tratan de encontrar todo eso dentro de lo que está escrito. Ambos casos son válidos. Y otro aspecto que me parece interesante comentar es que generalmente los actores somos muy observadores. Un actor siempre está observando las reacciones de la gente a su alrededor en diferentes situaciones, porque todo esto es material que se puede ir archivando para buscar esas emociones que los personajes nos dan en las diferentes interpretaciones. Y entonces yo lo comparo con tener un archivito aquí en la cabeza en la que guardamos la expresión, por ejemplo, de mi abuelita cuando la sorprendieron en un cumpleaños, del señor que vende las verduras cuando llegó la policía, en fin. Uno como actor siempre va guardando y guardando y guardando observaciones de la vida cotidiana, hasta propias. Cómo me levanto en las mañanas, cómo camino cuando se me entume un pie, etc. Y lo vamos archivando de tal manera que cuando estamos creando un personaje nos es muy útil sacar todas esas observaciones de emociones, de movimientos, etc. e irlas poniendo para vestir ese personaje que estamos buscando. Yo personalmente me atrevería a decirles que la creación del personaje nunca termina. Inclusive cuando ya tenemos la puesta en escena, nuestro personaje sigue y sigue y sigue creciendo y creándose. Y claro, cada vez lo vamos conociendo más y más y más. Puedo decirles por experiencia propia que no es lo mismo el personaje en la primera función que en la quinta o en la octava o en la 20ª. Y bueno, muchas veces nos podemos sorprender al analizar lo que en un inicio concebimos como nuestro personaje y lo que obtuvimos como producto final. Es un proceso constante. Y me encantaría poderles platicar más sobre técnicas de actuación, sobre cómo va variando con la relación que tenemos con nuestros compañeros en escena, el trazo que se nos va marcando, los ensayos, los vestuarios, en fin, pero nunca acabaríamos. Y bueno, como yo soy apasionada del teatro, a mí todo esto me encanta, pero no quiero tampoco aburrirlos ni saturarlos demasiado. Así que mejor los invito a que nos veamos la próxima semana en la tercera cápsula Tras Bambalinas, donde platicaremos sobre otro aspecto muy interesante, la dirección escénica y actoral. Agradezco enormemente a la maestra Norma Cárdenas Zurita la invitación para sumarnos al programa cultural del Festival Internacional de Poesía FIP Palabra en el Mundo. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Naí Teatro, Palíndromo Creativos y por supuesto la página de FIP Palabra en el Mundo oficial. Nos vemos en una semana en otra cápsula más. Soy Adriana Calvo y les agradezco muchísimo su compañía. Hasta la próxima.